La premisa más peligrosa que una sociedad puede enseñar a sus hijos no es una mentira abierta. Es una media verdad con un poder de destrucción equivalente al de una mentira completa. Y esa premisa tiene una forma muy específica. Trabaja más para ganar más. A lo largo de 99 años, he observado esta ecuación destruir patrimonios en 4 generaciones consecutivas, no porque sea falsa, sino porque es incompleta de una forma que el cerebro humano no detecta naturalmente. El trabajo genera renta. La renta no es riqueza. La riqueza es lo que sobra cuando dejas de trabajar. Y la mayoría de las personas llega a los 65 años sin haber construido jamás el segundo número. Existe un dato que me ha perseguido por décadas. Según estudios del Banco de España y la OCDE, en 2023, casi el 40% de los españoles entre 55 y 64 años tenían menos de 100.000 euros en ahorros reales para su jubilación. 40%. Después de 40 años de trabajo. No estamos hablando de personas que no trabajaron. Estamos hablando de ingenieros, médicos, profesores, directivos de nivel medio, profesionales que dedicaron 4 décadas de su vida productiva a una ecuación que prometía seguridad y entregó escasez. El problema no fue el esfuerzo, fue la ecuación. Y la ecuación estaba mal desde el primer día. Warren y yo pasamos décadas estudiando este fenómeno no como curiosidad académica, sino como un problema operativo concreto. Cuando gestionas capital a gran escala, observas patrones que son invisibles a nivel individual. Y el patrón más devastador que he documentado es este. La mayoría de las personas optimiza para maximizar la renta cuando debería optimizar para maximizar el capital compuesto. Son 2 juegos completamente diferentes, con reglas completamente diferentes. Y la mayoría de la gente juega al primero sin saber siquiera que el segundo existe. Voy a mostrarte la matemática, porque los números no negocian, no tienen emociones, no mienten. En 1985, un profesional de 35 años, con una renta de 80.000 euros anuales, podría haber apartado 500 euros al mes, que equivalía al 7,5% de su renta, e invertirlos en un fondo indexado de bajo coste, replicando el índice mundial o el IBEX, con dividendos. Con el retorno histórico del mercado de cerca del 10% anual entre 1985 y 2025, durante 40 años, ese valor resultaría en 2.931.073 euros. Ese mismo profesional, si hubiera depositado esos 500 euros en una cuenta de ahorro rindiendo el 1% anual durante 40 años, terminaría con 294.571 euros. La diferencia entre estas 2 decisiones, que costaba exactamente la misma disciplina mensual de 500 euros, es de 2.636.502 euros. No por trabajo adicional, por la ecuación correcta aplicada durante el tiempo suficiente. Pero aquí está lo que me incomoda cuando miro hacia atrás. Ese profesional de 1985 probablemente sabía que invertir era importante. Probablemente había leído artículos sobre planes de pensiones. Probablemente estaba de acuerdo, en términos abstractos, con la idea de poner el dinero a trabajar. Y aún así, no lo hizo. No porque fuera irresponsable, porque el cerebro humano no fue construido para tomar decisiones correctas en el horizonte de 40 años. Fue construido para sobrevivir en el horizonte de 40 días. Y esta incompatibilidad entre biología evolutiva y aritmética compuesta es el mecanismo central de destrucción patrimonial de la clase media del siglo XX. En 2024 existe un segundo protagonista en esta historia. Déjame describirlo con precisión porque probablemente lo reconozcas. Tiene 65 años. Trabajó durante 40 años en una carrera respetable. Su salario máximo fue de 120.000 euros anuales. A lo largo de 4 décadas, ganó algo entre 3,5 y 4 millones de euros en renta bruta acumulada.
Hoy, su patrimonio neto invertido es de 380.000 euros. No fue víctima de fraude. No fue irresponsable de forma grosera. Crió hijos, pagó hipoteca, viajó con moderación, hizo todo lo que la sociedad dijo que era correcto. Entonces, ¿a dónde fue a parar la diferencia entre 3,8 millones ganados y 380.000 acumulados? La respuesta no es una sola. Son 4 mecanismos operando simultáneamente en cámara lenta, cada uno invisible aisladamente, devastadores en conjunto. El primero es la inflación no combatida, el dinero guardado en cuentas corrientes o ahorros con rendimiento inferior a la inflación pierde poder de compra de forma garantizada y silenciosa. La inflación histórica media europea entre 1980 y 2024 fue de cerca del 3% anual. Un euro guardado en cuenta corriente rindiendo 0,5% anual pierde 2,5% de poder adquisitivo real anualmente, sin que el titular se dé cuenta, porque el saldo nominal crece mientras el poder real disminuye. El segundo mecanismo es el coste de intermediación financiera. Las comisiones de gestión de fondos activos, que exploraré en detalle más adelante, consumieron entre el 30 y el 40% del patrimonio final de los inversores a largo plazo en comparaciones matemáticas directas. El tercero es la tributación ineficiente, rescates prematuros, realización de ganancias de capital a corto plazo, estructuras fiscales subóptimas para el perfil de largo plazo. El cuarto, y el más devastador de todos, es el coste de oportunidad por parálisis de decisión. Dinero que permaneció en cuenta corriente por años, mientras el propietario esperaba el momento justo para invertir, que nunca llegó. Nuestro socio de décadas, Rick Gehring, era más inteligente que Warren en varios aspectos técnicos. Analítico, rápido, con una capacidad de modelado financiero superior. Pero en 1973, cuando el mercado cayó un 45% en 22 meses, Rick había usado apalancamiento para crecer más rápido. Necesitó vender sus acciones de Berkshire para cubrir llamadas de margen. Warren compró las acciones que Rick vendió. Hoy, esas acciones valen 220 veces lo que Rick recibió por ellas en el peor momento del ciclo. Inteligencia superior sin paciencia matemática no es una ventaja competitiva. Es un riesgo adicional con cara de sofisticación. Lo que Rick no calculó, y lo que la mayoría de las personas con 65 años en 2024 no calculó, es el error matemático que opera debajo de cada decisión financiera aparentemente racional. Y ese error tiene nombre científico. Fue documentado con precisión quirúrgica en los años 70 y explica por qué personas inteligentes toman decisiones financieras sistemáticamente inferiores por décadas consecutivas. El error se llama descuento hiperbólico. Kahneman y Tversky documentaron este fenómeno cognitivo con una serie de experimentos que produjeron resultados perturbadores. El cerebro humano sistemáticamente sobrevalora el presente inmediato frente al futuro cercano, pero la diferencia de valoración colapsa a cero cuando ambas fechas están en el futuro distante. En lenguaje práctico, prefieres 100 euros hoy a 110 mañana, aunque un 100% de retorno en 24 horas sea matemáticamente extraordinario. Pero eres indiferente entre 100 euros dentro de 30 días y 110 dentro de 31 días, aunque la matemática sea idéntica. El cerebro no procesa el tiempo de forma lineal, lo procesa de forma hiperbólica, sobreestimando el presente y subestimando el futuro. En inversiones, esto se traduce en una conducta específica y devastadora. Cada año, por décadas consecutivas, la misma decisión. El año que viene empiezo a invertir en serio. En 1985, esa frase. En 1990, otra vez. En 1995. En el 2000. En el 2005. Cada aplazamiento de 10 años, en la contribución de 1.000 euros mensuales al 8% anual, tiene un coste matemático preciso
y no negociable. Empezar a los 25 años versus empezar a los 35 produce 2.300.725 euros versus 1.228.568 euros a los 65 años. Una diferencia de 1.072.157 euros por solo 10 años de retraso. Empezar a los 35 versus empezar a los 45. 1.228.568 euros frente a 589.020 euros. Otros 639.000 destruidos por otro aplazamiento de 10 años. El patrón es no lineal. Cada década perdida cuesta más que la anterior porque el interés compuesto acelera exponencialmente. No aritméticamente. La pérdida de cada década adicional es mayor que la pérdida de la década anterior porque pierdes no solo el interés del capital principal, sino el interés de los intereses que se habrían acumulado. Esto es lo que hace que el descuento hiperbólico sea tan devastador aplicado al horizonte de 40 años. El cerebro trata el 10º año de retraso como equivalente al primero en términos de coste, cuando matemáticamente el coste es 3 veces mayor. A los 99 años, ya he visto este error destruir patrimonios en 4 generaciones. En 1945, en 1965, en 1985, en 2005. Cada generación descubre el mismo hecho demasiado tarde. El tiempo no es solo un ingrediente de la inversión, es el ingrediente principal. La tasa de retorno es secundaria. Si pudieras elegir entre un 10% de retorno durante 20 años y un 8% durante 40 años, la aritmética es inequívoca. 10.000 euros al 10% durante 20 años llegan a 67.000 euros. Al 8% durante 40 años llegan a 217.000 euros. El doble de tiempo con una tasa inferior produce 3 veces más capital. El tiempo domina a la tasa. Siempre la ha dominado. Y la mayoría de las personas invierte esta jerarquía, buscando retornos máximos en ventanas cortas, cuando debería buscar retornos consistentes en ventanas largas. Si el error matemático está en el cerebro, no en los números, entonces la solución técnica no resuelve el problema. Puedes mostrarle a un individuo toda la aritmética de composición, todos los datos históricos, todas las evidencias empíricas, y él aún así tomará la decisión de aplazamiento. Porque el problema no es cognitivo en la capa superficial, es neurológico en la capa profunda. Y existe una capa aún más profunda. Un sesgo psicológico específico que transforma a personas racionales en agentes financieros irracionales por 40 años consecutivos, que es distinto al descuento hiperbólico y más devastador en sus consecuencias prácticas. El sesgo se llama aversión a la pérdida asimétrica. Kahneman documentó que el dolor de perder 100 euros es psicológicamente equivalente al placer de ganar entre 200 y 250 euros. Esto significa que el cerebro acepta una apuesta con valor esperado negativo para evitar la certeza de una pérdida pequeña. En inversiones, esto se traduce en una conducta específica. Vender activos en caída para evitar una pérdida adicional, exactamente cuando la aritmética pide lo opuesto. En octubre de 2008, el índice mundial había caído un 42% desde su máximo de octubre de 2007. Los datos de Dalbar, que monitoriza el comportamiento de los inversores basándose en flujos de fondos, documentan que el inversor medio retiró dinero del mercado precisamente entre septiembre de 2008 y marzo de 2009, el fondo del ciclo. Los que vendieron en octubre de 2008 cristalizaron pérdidas del 42% del capital. Los que mantuvieron vieron el índice multiplicarse por 6,5 veces en los 12 años siguientes. La diferencia entre mantener y vender 100.000 euros en octubre de 2008
es de 550.000 euros más en el patrimonio en 2020. La aversión a la pérdida costó, para el inversor medio, más de 60.000 euros en patrimonio por cada 100.000 euros invertidos, verificable en los datos, repetido con precisión perturbadora, en 1974, en 1987, en el 2000. En Berkshire, Warren y yo desarrollamos una regla que parece simple, pero exige una disciplina brutal. Nunca tomes una decisión de venta durante un periodo de caída de mercado superior al 20%, no porque el mercado siempre se recupere rápido. En 1973 y 74, el mercado cayó un 48% en 21 meses y tardó 2 años en recuperar el nivel anterior, sino porque la decisión tomada bajo estrés agudo de pérdida es sistemáticamente inferior a la decisión tomada en condiciones normales. El estrés neurológico producido por una caída del 20% activa circuitos de la amígdala que evolucionaron para lidiar con amenazas físicas inmediatas, no con ciclos financieros de largo plazo. Este circuito es literalmente incompatible con la toma de decisiones racionales en horizontes de décadas. Pero existe una dimensión del problema que va más allá del sesgo psicológico individual. Existe una estructura industrial entera construida deliberadamente para explotar estos sesgos, que ha operado con precisión quirúrgica sobre la clase media durante 60 años, y que es responsable de una parte sustancial de la destrucción patrimonial documentada. Y esta estructura es legítima, regulada y ampliamente aceptada como necesaria. Entre 1950 y 2023, la industria de fondos activos creció de forma masiva. Este crecimiento fue construido sobre una promesa matemáticamente falsificable, que los gestores activos pueden superar consistentemente al índice del mercado tras descontar las comisiones. Los datos contradicen esta promesa con una brutalidad que no deja margen para interpretación alternativa. El Spiva Report documenta que en periodos de 20 años, entre el 88 y el 92% de los fondos de acciones activamente gestionados no superan al índice neto de comisiones, no el 51%. Entre el 88 y el 92%. La estructura del cobro es la parte que más me molesta, no por la magnitud absoluta, sino por el efecto compuesto invisible. Un fondo típico cobra un 1,5% de comisión de gestión al año. Sobre 100.000 euros, son 1.500 euros el primer año. Un número que parece manejable. Pero sobre 30 años, la diferencia entre un fondo entregando el 8% y otro entregando el 6,5% es la siguiente. 100.000 euros se convierten en 1.006.266 euros al 8%, o 660.429 euros al 6,5%. La comisión del 1,5% anual consumió 345.837 euros del patrimonio final, que equivale al 34% del resultado absoluto que fue para el gestor. Y ese gestor, con una probabilidad estadística documentada de casi el 90%, no generó ningún retorno superior al índice que podrías haber comprado por el 0,03% anual en un fondo indexado. Yo cometí variaciones de este error al principio. En Berkshire, tardamos en entender que la búsqueda de gestores externos superiores era matemáticamente inferior a la asignación directa en negocios que entendíamos profundamente. La ventaja competitiva de un inversor individual no es el acceso a mejores gestores. Es la paciencia estructural que el fondo con rescates diarios no puede tener. El gestor de un fondo con rescates diarios no puede mantener posiciones por 10 años cuando los partícipes salen en masa durante cada ciclo de baja. La estructura operativa del fondo crea un conflicto irresoluble entre lo que es óptimo para el fondo y lo que es óptimo para el inversor individual paciente.
Warren me preguntó una vez por qué manteníamos ciertas posiciones en Berkshire que cualquier gestor de fondos habría vendido hace años. Mi respuesta fue simple: porque podemos. No tenemos partícipes a los que responder bajo presión. No tenemos rescates que procesar. No tenemos ventanas de rendimiento trimestral que defender. Nuestra estructura operativa nos permite ser irracionalmente pacientes, que es el único tipo de paciencia que produce resultados compuestos a largo plazo. El inversor individual, que replica esta estructura con un fondo indexado de bajo coste, mantenido por décadas, tiene una ventaja operativa que ningún fondo activo puede replicar: cero presión de rescate en mercados adversos. En 1972, Warren y yo observamos la bolsa en su pico de euforia. El índice conocido como Nifty 50 estaba siendo negociado a múltiplos de 60, 70, 80 veces los beneficios anuales. La narrativa dominante era que esas empresas eran tan sólidas que cualquier precio de compra era justificable. Era una narrativa que sonaba sofisticada, construida sobre datos reales de crecimiento extraordinario. En 1973 y 74, el mercado cayó un 48%. El Nifty 50 cayó de media entre el 60 y el 70%. Polaroid, por ejemplo, sufrió una destrucción de valor del 91% en una empresa que era genuinamente buena. El problema no era la empresa, era el precio. 91 veces, los beneficios no es un precio de inversión. Es un precio de especulación envuelto en lenguaje de inversión. Y la diferencia no es subjetiva, es matemáticamente calculable. La tasa de retorno implícita es mínima frente a la inflación, garantizando una pérdida real. Lo que aprendí en 1972 es que el precio pagado determina el retorno obtenido con más fuerza que la calidad del activo. Un activo extraordinario comprado a precio extravagante es una inversión inferior a un activo ordinario comprado a precio extraordinariamente bajo. Compramos See's Candies en 1972 por $25 millones. La industria no es extraordinaria, pero compramos a un precio que reflejaba la calidad real, no una narrativa optimista. Hoy nos ha pagado más de 2.000 millones en dividendos. Esos 25 millones iniciales nos enseñaron la lógica real. Un negocio consistente a precio justo supera cualquier narrativa brillante a precio extravagante. El mismo principio se manifestó en 1988 con Coca-Cola. La mayoría de los analistas consideró el precio alto. Pagamos 15 veces beneficios por un negocio con retorno sobre capital del 31% anual. En los 10 años siguientes, la acción se multiplicó por 10. No porque el mercado de refrescos creciera extraordinariamente, sino porque compramos a precio de negocio ordinario un negocio con características económicas extraordinarias. Te hago una pregunta incómoda. Si el precio determina el retorno y los datos de bajo rendimiento de los fondos activos son públicos, ¿por qué en 2024 billones de euros siguen en fondos activos? La respuesta no está en la irracionalidad de los inversores, sino en la arquitectura de incentivos. A los gestores se les paga por activos bajo gestión, no por retorno generado. No hay penalización financiera para el gestor por un rendimiento inferior, solo una narrativa de complejidad construida para mantener los activos allí. Entre 2008 y 2009, mientras el mundo discutía un colapso permanente, Warren comprobó en la práctica lo que 60 años de datos ya habían demostrado. Asignó 15.000 millones en acciones con descuentos del 40 al 60%. La narrativa dominante era de colapso irreversible. 10 años después, ese bloque de inversiones generó retornos masivos. El patrón es invariable. Las mayores oportunidades ocurren precisamente cuando el consenso social es que esta vez es diferente. Y nunca lo es, ni en el 29
ni en el 2000, ni en el 2008. Ahora llegamos al punto que nadie discute en público porque es incómodo. Si la solución es clara y los datos inequívocos, ¿por qué la mayoría no aplicó este conocimiento? La respuesta tiene componentes específicos, y el primero contradice lo que crees sobre el esfuerzo y el resultado financiero. El primer error que habría corregido a los 65 años no es sobre inversión, es sobre el tiempo. No el tiempo de inversión, sino el tiempo de vida. La mayoría de la gente pasó 4 décadas vendiendo su activo más escaso, el tiempo, por el precio que el mercado de trabajo estableció, sin cuestionar si había alternativas al modelo de cambio de tiempo por dinero. Benjamin Graham me enseñó que el objetivo no es ganar más con más trabajo, sino construir activos que produzcan renta sin exigir presencia. La diferencia entre renta activa y renta pasiva es una matemática de primer orden. Un médico que gana mucho, pero necesita presencia física, tiene una riqueza potencialmente baja si al parar de trabajar la renta se detiene. A los 65 años, habría corregido mi relación con el trabajo. Priorizaría actividades que construyen capital intelectual y activos duraderos. Un abogado que construye reputación y luego la monetiza a través de activos intelectuales está convirtiendo tiempo pasado en renta futura. El que solo cobra por hora está condenado a trabajar hasta que la salud se lo impida. El segundo error es el coste del estilo de vida inflado. A medida que la renta crece, el patrón de vida crece igual o más, consumiendo los incrementos antes de ser capital. Los americanos y europeos, que acumularon más patrimonio, no fueron necesariamente los de mayor renta, sino los que mantuvieron su tasa de ahorro constante a pesar de los aumentos salariales. La ventaja competitiva es la tasa de conversión de renta en capital, no la renta bruta. La compatibilidad financiera entre socios es vital. Warren dice que las 3 decisiones más importantes son: ¿con quién te casas? ¿En qué trabajas? ¿Y dónde vives? Las 3 tienen implicaciones financieras de primer orden que rara vez se calculan con rigor. El sexto error es la deuda de consumo. Los intereses pagados en tarjetas o créditos al consumo no son solo el porcentaje cobrado, sino el coste de oportunidad de ese capital. Pagar intereses por algo que se deprecia, como un coche nuevo financiado, es una destrucción garantizada de patrimonio. Nunca pagues intereses en algo que pierde valor. El séptimo error es la salud como activo financiero. Los costes de salud son el mayor riesgo financiero en la tercera edad. La salud es una cuestión financiera de primera orden. Cada año de vida saludable ahorra costes y permite que el interés compuesto siga operando. La mayoría de la gente descubre demasiado tarde que salud y finanzas son el mismo dominio. El octavo error es el abandono del aprendizaje financiero. Muchos dejan de aprender a los 40 y gestionan el patrimonio de hoy con mapas mentales de hace 30 años. La ventaja de conocimiento es la única ventaja sostenible. Warren Lee, cientos de páginas al día. No es virtud abstracta, es mantenimiento de la ventaja competitiva. El noveno error es la obsesión por el timing del mercado. Esperar al momento perfecto resulta en alocaciones irregulares. La solución es la inversión sistemática automática, Dollar Cost Averaging, que elimina el peor error, el market timing emocional. El décimo error es no definir qué es suficiente. Suficiente es el valor de patrimonio que cubre tus gastos sin exigir trabajo adicional. Sin ese número, el comportamiento financiero no tiene ancla. La regla del 4% ofrece una guía concreta. En ausencia de un destino explícito, el esfuerzo financiero es navegar sin coordenadas. A los 65 años, la pregunta es sobre los próximos 20. Esta fase de desacumulación tiene un riesgo que no existe antes, el riesgo de secuencia de retornos. Una caída fuerte al inicio de la jubilación mientras retiras dinero es devastadora de una forma que no lo es al final.
La solución es mantener liquidez para 1 o 2 años y reducir gradualmente la volatilidad. Tengo 99 años. He visto a 4 generaciones cometer estos errores. No es cuestión de suerte, sino de una ecuación correcta aplicada con disciplina. La mayoría tiene el tiempo, pero rara vez la claridad sobre la ecuación. Nunca hubo tantos instrumentos disponibles como hoy, y sin embargo, la estadística de escasez permanece. El problema nunca fue la información, sino la distancia entre saber y hacer. Ya sabes lo suficiente. La pregunta es, ¿por qué aún no has empezado?